¿Alguna vez ha estado involucrado en algo que sabía que era incorrecto y quiso dejar de hacerlo, pero no pudo? Y le prometió a Dios que nunca más lo haría, pero lo hizo de nuevo, y se dijo a sí mismo que eso nunca más sucedería, pero volvió a suceder, y oró y prometió y tomó la determinación de que ya no sería parte de su vida, pero fracasó. Hasta que finalmente llegó a la conclusión de que no sabía si podría salir o no de esto y de aquello otro. Cuando una persona se entrega por completo al pecado, toma una decisión que puede llegar a destruirla. Eso es el pecado según su misma naturaleza, un destructor y un esclavizador. Y sabemos que muchos en nuestros días viven esclavizados a su pecado y a muchas otras cosas. Por eso hoy deseo que hablemos acerca de cómo evitar ser esclavo del pecado. Y quisiera que vayamos al Salmo 119 y que leamos a partir del versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, que no reine sobre mí, ni me esclavice. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos, o tus leyes. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Qué es el pecado? Podemos afirmar que el pecado es una violación a la palabra de Dios, una rebelión contra su voluntad y una transgresión de su ley. Solo hay dos caminos a seguir en relación con este asunto. O entregamos nuestra vida al Señor y permitimos que someta todos esos deseos a su voluntad, o, por el contrario, optamos por seguir el camino natural. Ahora me gustaría que leamos algunos pasajes de la Biblia que indican con claridad el poder de esclavitud que el pecado puede tener en nuestra vida. Comencemos con Romanos 6, versículos 12 al 14, en donde Pablo resalta que el pecado es esclavizante y puede llegar a encarcelar y atar a una persona. Escuchen con atención. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos entonces afirmar que, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, ante los ojos de Dios el pecado esclaviza. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo una persona puede ser esclavizada por el pecado? Ya hemos dicho que todo comienza con un primer pensamiento, y hemos visto varias ideas relacionadas con este asunto, pero ahora deseo compartir con ustedes varias palabras. La primera de ellas es lentamente. Es poco a poco que el pecado nos esclaviza. Un pensamiento, un paso, una acción, una, y luego otra más, y así sucesivamente. Es de manera gradual que el pecado esclaviza a la persona. La segunda palabra que deben anotar es engañosamente, pues así somos engañados muy engañosamente. Satanás afirma que Dios no nos quitará la vida, que nos comprende y que solo hacemos lo que es natural y normal. Trata de hacernos creer que podemos hacerlo, pues todos tenemos los mismos deseos, todos somos tentados y todos queremos riquezas materiales. Por lo tanto, es de manera muy engañosa que el pecado nos esclaviza, pues nos miente al intentar hacernos creer que no es algo tan malo, que nadie es perfecto y que Dios comprende. La tercera palabra es progresivamente.
Pues cuando esa esclavitud comienza, va de mal en peor, no mejora, sino que empeora de manera progresiva. Poco a poco perdemos algo y es porque ese poder invisible va en aumento en nuestra vida. La siguiente palabra es positivamente, pues cuando somos esclavizados por el pecado, el diablo nos promete que todo irá mejorando. También nos dice que seremos felices, que recibiremos lo que necesitamos y lo que deseamos obtener. La próxima palabra es rigurosamente, pues el pecado y su proceso para esclavizarnos exigen más y más de nuestra voluntad. Cada día nos pedirá que nos rindamos más y más. La siguiente palabra que deseo que anoten es que el pecado nos esclaviza destructivamente, pues es precisamente hacia ahí a donde nos conduce. En todo momento trata de destruirnos. La última palabra es completamente, pues es lo que sucederá exactamente. Al dar el primer paso en la dirección equivocada, dejamos a un lado la voluntad de Dios para nuestra vida, ignorando que el Señor ha puesto límites a cada uno de nosotros para nuestra protección, pues nos ama, nos cuida y desea lo mejor para nuestra vida. Y entonces vamos en la dirección contraria, atraídos por el mundo, tentados por las promesas del mundo y por la filosofía mundana de la autocomplacencia y del egoísmo. De esa manera, despreciamos el trazado para nuestra vida, y al hacer eso nos encaminamos en la dirección equivocada y llegamos a ser esclavos del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera de ellas es que produce una mente dividida. Nadie puede estar esclavizado por el pecado sin tener una mente dividida. Cuando eso sucede, la persona pierde el poder para concentrarse. Por eso, algunos cambian su comportamiento en su centro de trabajo. Sus superiores se dan cuenta de que esa persona ya no produce como solía hacerlo y se preguntan qué es lo que ha ocasionado ese cambio. Y al preguntarles, solo dicen que todo está bien y que quizás deban visitar a un doctor. Pero la realidad es que al único doctor que necesitan es a Jesucristo, pues solo Él puede sanarlos. Su mente ha quedado dividida. Otra consecuencia que comienzan a sufrir son las emociones fragmentadas. Ya no se sienten igual que antes para con otras personas ni para consigo mismos. Se sienten inseguros e incapaces. Y antes de que pase mucho tiempo, comienzan a sentir temor por su vida y por su porvenir. Pero estas personas no solo se sienten fragmentadas emocionalmente al ser esclavas del pecado, sino que también se sienten culpables. Es una culpabilidad que las atormentará en todo momento. Además sentirán algo que nunca pensaron sentir. Otra consecuencia es que la persona comienza a sentirse impotente. Cuando alguien se encuentra esclavizado a algo y reconoce que ya no tiene control sobre la situación, comienza a sentirse desamparado y tratará de buscar ayuda, pues se siente desesperado. Pero hay ciertas personas que a menudo caen en tal esclavitud que llegan a sentirse desesperadas antes de estar dispuestas a pedir ayuda a otros. ¿Y cuál es la consecuencia definitiva? La destrucción. Por esa razón, muchos se suicidan, porque sienten que no tienen esperanza alguna. Se sienten atrapados y encarcelados sin poder escapar. Dicen haber orado sin obtener resultado alguno. Afirman haber tratado sin haberlo logrado. Dicen que han tomado decisiones, pero no ven un cambio. Han dado lo mejor de sí y nada ha sucedido. Y como creen que no hay otra salida, deciden quitarse la vida. Solo Dios sabe cuántas personas se han suicidado porque no soportan la vida de esclavitud en la que se encuentran, la cual comenzó con un pensamiento sencillo, con una acción sencilla que parecía inocente.
Presten atención. El pecado no tiene favoritos, sino que obra en la vida de todas las personas de la misma manera. Todos necesitamos a Jesucristo cada día de nuestra vida. No existe tal cosa como llegar finalmente a un punto en nuestra vida en el que el pecado no deje huella. Seguimos siendo seres humanos con un cuerpo terrenal y Satanás siempre estará presente. Seguimos expuestos a la tentación. Por eso debemos decidir entre ser lo suficientemente sabios para pedirle a Dios que ordene nuestros pasos con su palabra o dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Uno de esos dos caminos nos esclavizará. O seremos esclavos de la palabra de Dios de tal manera que la pondremos por encima de todo lo demás y desearemos conocer la voluntad de Dios, andar en los caminos del Señor y cumplir su propósito y su plan para nuestra vida, o nos dejaremos llevar por las enseñanzas del mundo. Así que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: si esto es una realidad, ¿de qué manera podemos evitar ser esclavos de cualquier tipo de pecado? ¿Cómo podemos evitarlo? Lo primero que debemos hacer para evitar cualquier clase de esclavitud del pecado es reconocer el hecho de que por su naturaleza todo pecado esclaviza. No importa lo que tratemos de hacer, el resultado final es que el pecado, si persistimos en él, nos esclavizará. Tenemos entonces que reconocer eso. En segundo lugar, debemos reconocer que toda esclavitud del pecado comienza con un primer pensamiento. Tenemos que aceptar que es ahí donde comienza. ¿Vamos a acariciar entonces un pensamiento a pesar de saber que no es bueno? ¿O vamos a decir, no tengo que pensar en eso, decido no pensar en eso y cambiar de idea? Todos, como creyentes en Cristo, tenemos el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Así que lo primero que debemos hacer es reconocer el hecho de que el pecado por su propia naturaleza esclaviza. En segundo lugar, que todo comienza con ese primer pensamiento. Y en tercer lugar, debemos preguntarnos, ¿vale la pena sufrir las consecuencias definitivas de la desobediencia por el placer de este pecado? Ninguno de nosotros diría jamás que el encarcelamiento, el dominio, el reinado, la opresión, la esclavitud del pecado y el placer del momento. Ninguno dirá que valió la pena todo lo que tuvo que pagar por el placer de ese momento. Esa es una mentira del diablo. Eso es lo que dice, que todo estará bien. Y por eso debemos reconocer el problema y hacernos esa pregunta. ¿Acaso estamos dispuestos a pagar las consecuencias? En cuarto lugar, debemos guiar nuestra vida con la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el pasaje que ya leímos. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿A qué se refiere al hablarnos de ordenar? Se refiere a lo siguiente: a corregir nuestro comportamiento, a permitir que nuestro comportamiento y conducta sean gobernados por los principios de la Biblia. Si en verdad deseamos evitar vivir esclavizados por el pecado, en vez de escuchar y dejarnos guiar por las ideas y las enseñanzas del mundo, tenemos que escoger ser guiados, gobernados, dominados y esclavizados por la palabra de Dios, pues sabemos que esa es la verdadera libertad. ¿De qué forma podemos afirmar nuestros pasos en los caminos del Señor y en la palabra de Dios? Considero que tenemos dos responsabilidades. En primer lugar, tenemos una responsabilidad pública. Esta consiste en estar en la casa del Señor con su pueblo, mientras lo adoramos y escuchamos las enseñanzas y la predicación de su palabra, y mientras alguien nos expone la verdad. ¿Significa eso que no podemos comprenderla si alguien no la comparte con nosotros? Por supuesto que no. Pero hay algo especial en la adoración colectiva. Hay algo distintivo en el hecho de abrir la palabra de Dios juntos. No es mi opinión lo que les doy, sino solo lo que el Señor ha expresado.
y nos dice que debemos ordenar nuestros caminos con su palabra, para que el pecado no nos esclavice, ni tenga dominio sobre nuestra vida, ni nos destruya. Asimismo, tenemos una responsabilidad privada. Es decir, también debemos leer la palabra de Dios cuando estamos solos. ¿Qué es lo que sucede cuando leemos las Sagradas Escrituras? Cuando nuestros ojos se topan con las letras negras y rojas que están en estas páginas blancas, algo sucede. A pesar de que en sí mismo esto es un objeto inanimado, pues esas páginas de papel no tienen vida en sí mismas, pero por aquel que escribió las enseñanzas de la Biblia, sí encontramos vida y poder en este libro. Así que de manera privada tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre las Escrituras. Muéstrenme a una persona que haya descuidado la Biblia y les mostraré a una persona cuya vida ha sido esclavizada por el pecado. La palabra de Dios purifica, preserva, expone y alumbra. Nadie puede descuidar este libro y caminar en rectitud. No hay excepción para esto. Tenemos entonces una responsabilidad, la responsabilidad de congregarnos con otros cristianos, pero también la responsabilidad privada de tener nuestro tiempo de oración para buscar y pedir la dirección del Señor para nuestra vida. Ya hemos mencionado nuestras responsabilidades. ¿Cuál es la del Señor entonces? La responsabilidad de nuestro Padre Celestial es darnos entendimiento de su palabra. Su parte consiste en fortalecernos para que le obedezcamos en lo que nos ha dicho y capacitarnos en cada área de nuestra vida, para que podamos andar en la verdad que nos ha revelado. Puede que algunos piensen no poder hacer aquello que ya han leído en la Biblia. Sin embargo, puedo asegurarles que Dios nunca nos ha pedido que hagamos algo sin antes también ofrecernos su inigualable poder para que lo obedezcamos. Esa es la razón por la que no tenemos excusa alguna para nuestra desobediencia, porque junto con el mandamiento también nos da su poder. Por eso envió su Espíritu Santo a vivir en el corazón de cada cristiano. Cristo afirma que vive en nosotros y nosotros en Él. Ha venido a morar en nuestro interior para que podamos llevar una vida santa y justa ante Él. Así que solo tenemos una elección entre dos opciones. Podemos rendirnos ante el poder del pecado, el cual nos esclaviza, o podemos someternos a la voluntad del propósito y la palabra de Dios. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Acaso estamos dispuestos a sufrir las consecuencias y la esclavitud que produce el pecado en nuestra vida, el cual nos lleva a la destrucción? ¿O acaso deseamos recibir las consecuencias de ser esclavos de Cristo, las cuales producen vida y perfección? En todo momento yo escojo la segunda opción. Ahora bien, hemos hablado acerca de evitar caer en esa esclavitud. Pero si usted nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, entonces ya es adicto y vive en esclavitud al pecado. Por eso debe confiar en Jesucristo, pedirle que le perdone, que le salve y que le permita ser una nueva criatura. Tiene que confiar en que la obra que realizó en el Calvario le da la libertad y nuestro Padre Celestial le liberará de cualquier tipo de esclavitud. Aunque no sepa cómo puede suceder eso o lo que ocurrirá en el futuro, deposite su vida en las manos del Señor y Él hará su obra. Amable oyente, puedo asegurarle que Dios le mostrará con exactitud lo que espera de su vida y le dirá cuál es el próximo paso, si se lo permite. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Es usted un trofeo de la gracia de Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo evitar ser esclavo del pecado, el cual forma parte de la serie Libres de la Esclavitud, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. El perdón es un regalo que podemos dar todos los días del año. El Dr. Stanley, en el libro La paz del perdón, enseña que solo perdonando a los que nos hieren, descubrimos la paz de Dios en nuestros corazones. Atrévase a descubrir las bendiciones que el perdón trae a nuestras vidas. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias. Un seguidor de Jesucristo debe ser la expresión de la gloria de Dios. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Permítanme explicarles. En primer lugar, Dios nos llama a la salvación para que lo recibamos como nuestro Salvador. También nos llama a la santificación, a ser apartados para una vida santa. Luego nos llama al servicio. Nos llama a muchas cosas, pero sobre todo Él dice que nos llamó a su gloria eterna. Es decir, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, dejó muy claro que no solo se iba al cielo a disfrutar de su gloria, sino que un día nos compartiría de esa gloria. Su gloria eterna, en esencia, es la suma de todo lo que Jesucristo logró para nosotros en la cruz. Por eso dice que somos sus trofeos de gracia y que vamos a ser parte de su gloria eterna, porque los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, somos regalos de Dios Padre para el Hijo. Y cuando el Hijo nos entrega a su Padre, somos la expresión de su gloria. ¿Qué quiere decir? Un amor que nunca cambia, una vida que no puede morir, una rectitud que nunca se mancha, una paz que no se puede entender, un descanso que no se puede interrumpir, un gozo que no disminuye y una esperanza que no desilusiona. Eso es lo que vamos a tener. Esto es para lo que Dios nos ha llamado, para su gloria eterna. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Hoy el Dr. Stanley enseñó que la palabra de Dios es clave para evitar ser esclavos del pecado. Mañana, Él enseña cómo ser libres de la esclavitud del pecado. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y